¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar sobre el tema de las deportaciones. ¿Se deporta o no se deporta personas de España? Este tema lo hemos tratado muchísimas veces. Hemos entrevistado y hablado con personas en este canal sobre este tema y la realidad es que pasa. No es tan grave o no lo quisiéramos ver tan grave como lo que pasa en otros países, como en los Estados Unidos, donde van a tu casa, te golpean, te sacan a rastras, te meten en una patrulla, te ponen en un avión y adiós, pero sí que hay deportaciones de algún modo y sobre todo hay cartas de expulsión que en muchos casos no llegan a cumplirse, las personas al final no cumplen la carta, la orden que les da la carta de que tienen que salir del país en un tiempo estipulado, se quedan para cumplir lo que la ley también les permite a través de los arraigos para poder sacar sus papeles aquí en España. Pero en cuanto a esto hay muchísimos temas de los que se habla y la gente tiene muchas dudas. Por eso yo les recomendaría ante todo seguir esta página esta cuenta de Twitter, también tienen Facebook, que se llama Stop Deportación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado con la portavoz de ellos en este canal, pueden revisar los videos y además publican información muy valiosa sobre los temas de deportaciones en España. Además son un colectivo que está evidenciando toda esta problemática de los CIEs, de las devoluciones en caliente y como ellos mismos lo ponen acá, espacios de difusión, denuncia y boicot a los vuelos y ferries de deportación y las empresas que se lucran con ellos. Tienen sus hashtags y su página web es pordeportacion.wordpress.com. ¿Por qué les digo que lo sigan? Porque cuando va a haber un vuelo de deportación hacia Latinoamérica, normalmente ellos sacan una alerta cuando se enteran, porque no se enterarán de todas las deportaciones, porque esto intentan que sea lo más callado posible y porque además, para que lo entendamos, y nos lo explicaban en la conversación que tuvimos con Irene, portavoz del grupo, era que para que existan deportaciones tiene que haber un convenio entre los dos países, entre España y el país al que se está deportando un vuelo. Por eso algunos países no tienen ese convenio y no deportan. Colombia lo tiene, entonces deportan a muchos colombianos, otros países latinoamericanos, africanos los tienen. E igual cuando están haciendo redadas, pillan a estas personas, las meten a un CIE, luego las mandan a los aviones y las envían a Colombia, y de Colombia no sé si después las envían a sus países, eso nunca lo he preguntado, pero sí sé que a los países vecinos se los han llevado cuando los han pillado en estas redadas que hacen a veces masivas simplemente para llenar un vuelo que necesitan pagar, porque al fin y al cabo esto se vuelve un negocio para deportar a cierto grupo de personas. Así que sí pasa. En cuanto a esto, porque quiero hablar de este tema, porque había publicado hace poco un TikTok en Instagram y en los shorts de aquí de YouTube, el caso del que se está hablando en estos momentos, que es este. La policía de Burjasot ordena expulsar a un colombiano que acudió a comisaría a denunciar la pérdida de su pasaporte. ¿Y por qué quiero hablar de este tema y leer este artículo? Porque muchas veces cuando la gente va a denunciar, cosa que no debería pasar, cuando acude a una cita en la policía para huellas, para asilo, para algún tema específico, a veces hay redadas, a veces piden documentos ahí, a veces la policía lleva con engaños a personas a citas programadas en la policía, sabiendo que son indocumentadas, para capturarlos y luego deportarlos. Así que la recomendación que nos dejaban desde el grupo de Stop Deportaciones: nunca vayan solos, estén preparados. Si pueden ir con una persona con papeles regular, con un abogado a este tipo de citas, que son citas trampa, pues háganlo. Y luego, pues miren lo que le pasó a esta persona. Valencia acoge, entidad que ha denunciado el caso, critica que estas actuaciones provocan temor y desconfianza hacia quienes deben velar por la seguridad de las personas. Obviamente, la Policía Nacional defiende que la actuación es totalmente correcta, ya que al estar de manera irregular procede una propuesta de sanción. Recordemos que se supone que la Unión Europea ya había dicho, Bruselas había dicho, hey, España no puede expulsar a nadie a menos que además tenga antecedentes, y antecedentes, ahí había una tipificación específica, ¿no? No devolverían a cualquier persona.
pero sí lo hacen, así que tengan cuidado porque yo sé que hay abogados por ahí que dicen que no, pero sí, ¿qué pasa? Conocemos los casos, revisen las entrevistas, las conversaciones del canal para que se den cuenta de lo que pasa pues realmente en España. Este artículo es del 15, de hace 2 días. Dice, la Policía Nacional de Burjasot ha propuesto la expulsión por estancia irregular a un ciudadano colombiano que acudió a la comisaría a denunciar que había perdido el pasaporte. Así consta en la denuncia del afectado que ha publicado hoy la entidad valenciana Acoge, que reivindica que este tipo de actuaciones incumplen las reiteradas recomendaciones de organismos como el Defensor del Pueblo y que solo provocan temor y desconfianza hacia quienes deben velar por la seguridad de todas las personas. Aquí les falta poner lo de Bruselas, que Bruselas también ya los tribunales dijeron, hey, esto no se puede hacer, España no puede hacerlo, pero ya sabemos cómo funcionan algunas cosas por acá. HR, otro compañero también colombiano, fueron el pasado 5 de diciembre a la comisaría de Burjasot Godella a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes. Sus documentos se habían quemado hace unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa a la que trabajaban. Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron 2 días después en la sección de extranjería de la misma comisaría. El 7 acudieron a la cita y a HR le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular. Al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turista. Oye, pero aquí yo creo que no pasaría algo de eso, ¿no? Algo de cita trampa, los volvieron a citar 2 días después, averiguaron, dijeron y toma tu carta de expulsión. Esto no debería pasar realmente, pero lo que más nos preocupa es cuando los capturan directamente y se los llevan a un vuelo directamente o a un sí. Esto es mucho más preocupante porque en la mayoría de los casos no se puede hacer nada. Su abogada presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjasot las rechazó al considerarlas improcedentes y ha propuesto a la delegación del gobierno que se expulse del territorio nacional a HR. En la resolución, policía trata de justificar la expulsión, indicando que el joven entró como turista con la intención de quedarse a vivir en España. Explica que vive solo aquí porque todos sus familiares están en Colombia y trabaja sin alta en la seguridad social. Me imagino que lo nombran porque obviamente si uno tiene familia acá, arraigo, como lo llaman aquí, se supone que tampoco se podría expulsar. Pero ha pasado también con familia, con hijos, los han subido a los aviones y se los han llevado a sus países de origen, tristemente. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que la actuación en este caso es totalmente correcta y que al tratarse de una persona en situación irregular procedía una propuesta de sanción por estancia irregular. Además, rechazan que sea un trato discriminatorio, ya que si una persona acude a renovar el DNI y se detecta que tiene situaciones pendientes, nuestra labor es actuar. Pero claro, ahí dice si tiene situaciones pendientes deberían ser antecedentes, algo por lo que tendrían que expulsarlo. Pero en este caso se supone que solo debería dar paso a una multa, que por algún motivo la policía en este caso no siguió la norma como debería ser. También se afirma que tiene pendiente una propuesta de sanción grave por la O415 artículo tal. Dicho artículo castiga el consumo o la tenencia de drogas. Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal, nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia. No le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegó. ¡Buah! Empiezan las complicaciones en este caso. ¿A quién creerle? ¿De cómo posicionarse? Déjenmelo en los comentarios y vamos hablando de este tema súper complicado. Su abogada ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión que ahora está pendiente de la decisión de la delegación del gobierno. En el escrito, además de destacar que carece de antecedentes penales y policiales, se pone de manifiesto los fuertes vínculos que mantiene con España, ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado un proceso de regularización. Si se está formando, habría que ver todo eso, obviamente. Habla del arraigo y como les decía, se supone que si hay arraigo no se puede expulsar a la persona, cosa que no se cumple. Vamos a ver cómo termina este caso.
Desde 2004 denunciando esta práctica. En las alegaciones de la abogada se detalla toda la argumentación que el defensor del pueblo ha expuesto al gobierno desde el 2004, cuando formuló la primera recomendación al Ministerio del Interior a fin de que no se incoaran expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos. Hace poco, además, una chica publicó un video de este tipo, ¿no? Se fue a denunciar un tema gravísimo de Facebook y le querían abrir un expediente de expulsión. Mucho cuidado. Esa recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género, suspensión de sanción por estancia irregular y concesión de autorización de residencia provisional mientras se tramita el procedimiento penal, pero seguían corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular. De hecho, en 2019, una mujer hondureña acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Siribella, Valencia, y acabó detenida. ¡Qué tristeza! Con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. La difusión del caso provocó una fuerte reacción social y la delegación del gobierno acabó archivando la expulsión. Ojalá aquí pase lo mismo. Sin embargo, explica Valencia Acoge, la razón del archivo no fue que prevaleciera su derecho como víctima de un delito frente a su condición de persona en situación administrativa irregular, sino que la policía no le permitió formular la denuncia. ¡Buah! A raíz de este caso, el defensor volvió a presentar una recomendación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que solicitaba dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncias sin que se les derive por esta causa a la incoacción de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional. Aplauso para esta decisión. Para el defensor, la cuestión debe resolverse concentrando todos los esfuerzos en auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos. Por esta razón, rechaza que al mismo tiempo el agente indague sobre la situación administrativa de la víctima, y yo estoy con ellos. No les debería importar si estamos en situación administrativa irregular o no, si tenemos papeles o no, sino aceptar cualquier tipo de denuncia en caso de que sea por una denuncia. Reclamaciones rechazadas. No obstante, en enero del 2021 el gobierno rechazó la recomendación Interior trató de justificar su negativa diciendo que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les corresponde entre sus funciones. No lo sé. Valencia Acoge, sin embargo, recuerda que existe otra legislación con la misma fuerza jurídica que avala la reivindicación del defensor, la Ley Española 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva Europea 2012-29, Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección de las Víctimas del Delito, y la Recomendación General de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Todas establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia, y falta la que hubo hace un par de años. También el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica exigió un cambio en la ley de extranjería y calificó de muy lamentable el rechazo de Interior a la recomendación del defensor por la impunidad que provoca. Desde agresiones sexuales hasta abusos laborales, hemos visto a personas migrantes trabajadoras que han fallecido abandonadas a las puertas de un hospital. Esto sucede por decisiones como esta, realmente lamentable. Aunque no fue aceptada la recomendación del defensor, desde entonces ha cambiado la forma, aunque no el fondo, del proceder de la policía. Se suele atender con corrección a quien va a denunciar, pero una vez formulada la denuncia se ordena a la víctima comparecer en ese mismo momento o días después ante la correspondiente brigada de extranjería para iniciar el procedimiento por estancia irregular. Oh, qué mal, esto no debería pasar. Así, en septiembre de 2020, una mujer migrante denunció una estafa ante la policía de Granada y una vez presentada se le abrió un procedimiento de expulsión. A finales de este mismo año, en la comisaría de Paterna, Valencia, se incoaron procedimientos de sanción por estancia irregular a 3 madres que habían acudido a realizar el trámite de sacar el DNI para sus bebés. Ya habíamos denunciado esto en este canal, habíamos leído y hablado de esto hace bastante.
que además recibieron un trato humillante por parte de algunos policías. Lo mismo le acaba de ocurrir al joven colombiano que denunció la destrucción de sus pasaportes en la comisaría de Burjasot. Por todas estas razones, desde Valencia CUL reiteramos la urgente necesidad de una reforma legislativa de la ley de extranjería para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las fuerzas y cuerpos de seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo. Mientras tanto, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado de guardia o a la fiscalía a formular denuncias si no quieren correr el riesgo de acabar expulsadas. Qué buen dato ese, quédense con eso. Está muy interesante no ir a la policía, sino acudir al juzgado de guardia o a la fiscalía a formular las denuncias o las recomendaciones que nos hacía Irene del grupo de Stop Deportación de no vayan solos, intenten ir con una persona que su abogado conozca por cualquier maniobra que quieran hacer contra ustedes. Esperemos que esto se modifique pronto. Seguiremos pendiente de lo que pueda pasar a un futuro y comunicándoselo y contándoselo a todos ustedes. Por ahora, como siempre, un gran abrazo y nos vemos pronto con un nuevo video. Chao.